Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestro CIPA Programando Árboles Binarios, orientado por el estudiante y nuestro monitor Alfonso Lara. ¿Listo? Entonces, tienen todo el espacio para que interactúen con él y puedan hacer las dudas que tengan pertinentes a los árboles binarios. ¿De acuerdo? Entonces, Alfonso, recuerda que por favor, cuando vayan a terminar, me marcas o me escribes para yo ingresar y parar la grabación. ¿Listo? Listo, sí, señor. Todo tuyo, lo sala, Vaya Alfonso. tranquilo y esperemos que el percance se resuelva. Listo. Ok, muy buenas noches a todos y todas. Placer estar acá con ustedes nuevamente. Vamos a tratar de... Yo ya tengo resuelto el ejercicio y siempre me gusta, digamos, es que codificar en vivo es interesante, pero por la falta de tiempo que tenemos en los espacios, a veces prefiero traer ya codificado todo y luego explicarles para que se lleven un producto, pues, que comprendan, ¿no? Digamos, no es que vaya a compartir código. eh, Buenas noches, Fernay. No es que vaya a compartir el código en algún grupo, pero sí voy a compartir la pantalla donde está el código, ¿verdad? Entonces, igual, es como darles todo. Entonces, yo lo que he hecho es básicamente resolver el ejercicio. Voy a mostrarlo simplificado a lo más esencial, que es, digamos, el formulario principal, ¿cierto? Que está compuesto de un text box para ingresar el valor del nodo, un botón para agregar nodo y básicamente tiene tres paneles, uno donde se va a dibujar el árbol y uno por cada recorrido, es decir, cuatro paneles, es como lo muestra la guía de actividades, el botón de agregar nodo y el botón de salir de la aplicación, ¿ok? Bien, un árbol binario tiene como eje central un elemento principal que es un nodo, ¿cierto? Entonces yo quise programar una clase nodo porque, digamos, esta clase nodo va a alimentar a esta otra clase que es el árbol binario, que es donde ya vamos a programar el árbol como tal. Pero primero programo la clase nodo, ¿vale? Y la clase nodo tiene lo siguiente. La clase nodo tiene simplemente un valor entero, otro objeto, ¿cierto? Como atributo de esta clase de tipo nodo, del mismo tipo de la clase que estamos creando, ¿vale? Y un nodo derecho, es decir, dentro de la clase nodo estoy creando como atributo dos objetos de la misma clase que estoy definiendo. Ya allí se percata un poco el concepto de recursión, ¿ok? Utilizar una definición dentro de la misma definición. Muy bien. Y luego tenemos el constructor acá, el constructor de la clase nodo, que recibe un parámetro entero que representa el valor el que se le va a colocar el nodo. Ese valor, ese entero, se adjudica como el valor que es, digamos, el atributo principal. Entonces tenemos un objeto nodo con tres atributos, ¿cierto? Pongámosle que este es el nodo. Tenemos el valor, ¿cierto? Y el nodo izquierdo y nodo derecho. Básicamente esos son los elementos, ¿cierto? De un nodo, siendo el valor un entero. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tenemos aquí. Ahora, en el constructor ponemos el valor, ¿cierto? Y declaramos tanto el nodo izquierdo como el derecho en nulo. Es decir, que no tienen un valor. ¿Listo? Que no tienen un valor. Así, lo declaramos así y de esa manera construimos un nodo. Entonces, esta clase es una clase
creadora de nodos, nada más, no de árboles, no de nodos que se relacionan, solamente de nodo, un nodo suelto, ¿ok? Entonces, esa es la clase nodo, ¿listo? Y luego tenemos la clase árbol binario, ¿cierto? Y en la clase árbol binario, que digamos que es el corazón como tal de todo prácticamente, tenemos lo siguiente. Tenemos como atributo principal, ¿cierto? Esto es un atributo, ese atributo es un nodo, ¿vale? Entonces, es un objeto de la clase nodo que definimos allá afuera. Ok, tenemos un constructor, ¿cierto? Perdón, tenemos un método que es insertar. Y ese método insertar, ¿cierto? Lo que va a hacer es llamar de forma recursiva a otro método. Es decir, para entender el método de insertar, tenemos que mirar entonces este método insertar recursivo. Yo estoy utilizando aquí, chicos, lenguaje de programación orientado a objeto, ¿vale? Si alguien no conoce un término de los que estoy utilizando, me puede preguntar, profe, ¿cómo así que atributo? ¿Qué es eso? Profe, ¿cómo así que clase? ¿Qué es? Sí, ¿qué recursión? Etcétera. ¿Qué es eso? Bueno, me pueden interrumpir y yo les explico. Entonces, para que entendamos este método, ¿cierto? Que está en función de insertar recursivo, quiere decir que depende de este método, tenemos que irnos primero a estudiar este otro método. ¿Ok? Y en este método, esto que está aquí se llama firma del método. ¿Ok? La firma del método es como el encabezado, lo que queda cuando yo lo recojo acá, ¿cierto? Esto es la firma. ¿Sí? Y la firma antes del nombre, porque este es el nombre del método, antes del nombre del método me indica aquí lo que va a devolver el método. Recuerden que un método es como una máquina dispensadora, ¿cierto? Que tú le metes unos valores acá en un panel, ¿cierto? Tú le metes unos valores acá y ella toma un refresco, por ejemplo, que esté en esa ubicación y te lo larga para acá, ¿cierto? Te lo saca por aquí. Eso es lo que es digamos, podemos hacer el símil de eso con lo que es un método, ¿cierto? Un método, los valores que tú le ingresas acá para que ella actúe son estos, ¿cierto? No sé si alguien sabe cómo se llaman los valores de un método que están entre los paréntesis de ese método. ¿Alguien sabe? Esos valores que están dentro de los paréntesis de cualquier método, ¿cierto? ¿Cómo se le llaman esos valores? ¿Alguien sabe? Parámetros, ¿listo? Los parámetros. Los parámetros son los valores que se ingresan a una máquina para que esta máquina haga su trabajo. Entonces, los parámetros acá son estos. Y lo que va a sacar el producto final es este que está acá, que es nodo. ¿Ok? Es decir, esta máquina llamada insertar recursivo necesita estos parámetros para funcionar y te va a sacar hacia afuera un nodo. ¿Listo? Eso es lo que estamos ahí viendo. ¿Y cuáles son los parámetros? Bueno, un parámetro llamado raíz, que es de tipo nodo, y un valor que es de tipo entero. Sadi, Alberto, tienes una pregunta. Sí, buenas noches. Hola. Parece que hay unos métodos que he visto que no se les colocan parámetros o siempre deben llevar parámetros. Efectivamente, hay unos métodos que no llevan parámetros, es decir, hay máquinas que no necesitan parámetros para funcionar. Eso es como ese tipo de máquinas que usted le presiona, por ejemplo, encender y no necesario que después le ingreses otros valores para que pueda funcionar. Sí, efectivamente, hay métodos que no llevan parámetros. ¿Listo? Ah, ok, Y o es sea, más, son hay los métodos que no parámetros. devuelven nada tampoco. No devuelven nada. Hay métodos que no devuelven nada, ¿vale? Pero este tipo de métodos que necesita parámetros y que devuelve son este tipo de máquinas
que son comparables a como a las dispensadoras estas que estaba hablando. ¿Okay? Bien, entonces los dos parámetros son un objeto de tipo nodo. Este es el tipo de dato del parámetro. En este caso yo le llamé raíz, pero puede ser cualquier nombre. Y este le llamé valor. Lo importante de los parámetros son el tipo de dato, no tanto el nombre, más bien el tipo de dato. Los nombres, digamos que por buena práctica, lo que se hace es ponerle un nombre que represente algo, que te indique qué es lo que representa ese parámetro. Este parámetro nodo representa una raíz y este parámetro valor representa un entero, que es el valor que se le va a colocar al nodo. Bien. Entonces, insertar recursivo, ¿por qué se llama insertar recursivo? Insertar recursivo es cuando la recursividad es cuando un método, en programación es eso, cuando un método llama a otro al mismo método, dentro de ese mismo método. ¿Sí? Hagan de cuenta, por ejemplo, que ustedes tienen una función sumar números, ¿cierto? Entonces, usted le ingresa a esta función por parámetro. Hagan de cuenta que por aquí se ingresan los parámetros. Usted le ingresa un parámetro 1, ¿cierto? Eso se le llama, por ejemplo, suma recursiva, ¿vale? Usted le ingresa ese 1 y ese 1 lo va a sumar con el siguiente número de 1. ¿Cuál es el siguiente número de 1? En términos generales es 1 más 1. ¿Okay? El 2. Es decir, si acá está el 2, toma el 2 y le suma 2 más 1. En términos generales, una máquina recursiva se puede dibujar así. Usted tiene un número n cualquiera, un número entero n, y lo pone por acá, ¿cierto? Y esta máquina va a hacer n más 1, ¿cierto? Sería algo así, ¿ok? Es decir, si usted le coloca aquí 5, él va a tomar acá 5 más 6. Eso es 11. O sea, va a tomar el número que usted le ponga aquí y le va a sumar con el siguiente número. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace esta máquina. Eso es un ejemplo nada más. Si yo vuelvo esta máquina recursiva, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar este 5, ¿cierto? Y va a llamar no aquí a n más 1, sino a la misma máquina, como si tuviera otra máquina acá adentro, que recibe, ¿cierto? Este 5 y lo transforma en 6. Y luego ese 6 lo asume como entrada de aquí. 6. ¿Ok? Y ahora esto vale 6. Y ahora esto acá adentro vale 7. Es decir, en la suma anterior le suma ahora el siguiente número. Es decir, es como la máquina llamándose a ella misma. En otras palabras, recursividad es cuando un método se llama a sí mismo. Miren que este método, insertar recursivo, se está llamando a él mismo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, eso es explicado a grosso modo, porque podríamos extendernos toda una clase hablando solo de recursividad. Otro ejemplo, digamos, intuitivo de recursividad. ¿Qué pasa cuando usted pone un espejo frente a otro? ¿Alguien me dice? Cuando usted pone un espejo frente a otro, ¿qué pasa? Chicos, ¿qué pasa cuando uno pone un espejo frente a otro? Se queda como reflejando como el infinito. Ok. Por cada espejo que usted ve, hay un espejo reflejado adentro. ¿Sí o no? Esa es la idea. Por cada espejo que usted vea, hay un espejo dentro que sí, cada espejo va a reflejar un espejo dentro. ¿Ok? Pero este también es un espejo, ¿verdad? O sea que este también debe reflejar un espejo adentro. Ah, pero es que este también es un espejo. Ah, ok, entonces este también debe reflejar un espejo adentro.
Ah, pero este es una y así. Es por eso que vemos, digamos, esa imagen así, de fondo, ¿cierto? Eso es recursividad. Una ley que se está llamando a sí misma dentro de otro elemento. Esa ley de que un espejo refleja otro espejo se estuvo aplicando a cada una de las imágenes reflejadas. Y por eso se ve así, de esa manera. ¿Ok? Bien, entonces cada vez que yo vaya a llamar a este método de insertar recursivo, este método va a llamarse a sí mismo acá adentro. ¿Vale? Bien, entonces básicamente es eso. Lo que vamos a hacer es decir, preguntar si raíz, que es el nodo raíz que recibo, es nulo, entonces es porque el árbol aún no se ha dibujado, ¿cierto? El árbol, en un árbol, la raíz es el nodo que está más arriba. Pongamos que esto sea un árbol, ¿cierto? La raíz es esta que está en el primer nivel, ¿listo? Entonces, si esa raíz es nula, ¿cierto? Es porque, digamos, el árbol está vacío, no hay nada en el árbol. Entonces, hacemos que raíz sea igual a un nuevo nodo. Pero ese nodo ahora le vamos a pasar ese valor, el que recibimos por parámetro. ¿Ok? Entonces, insertar recursivo pregunta, ok, tenemos una raíz nula, entonces, sí, si es nula, entonces creamos un nuevo nodo con ese valor, ¿vale? Y retornamos de inmediato ese raíz. Retornamos ese nodo. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo esta máquina, retornando nodos. Si el nodo es nulo, digamos, si la raíz es nula, se crea el nodo raíz y se devuelve ese. Si no, lo que tenemos para acá, entonces el valor, ¿cierto? Se evalúa el valor. Si el valor es menor a el valor de la raíz, entonces vamos hacia la izquierda. Para insertarlo hacia la izquierda. En otras palabras, si nosotros tenemos acá un 5 y estamos tratando de insertar un 4 en este árbol, ¿vale? Vamos a irnos hacia la izquierda y vamos a preguntar, este que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Es menor que 4. Es menor a, digamos, sí, es menor al nodo actual. Por ejemplo, aquí está, bueno, aquí pongamos que sea 3. Y entonces acá es 4. Ok, preguntamos, ¿este valor es menor a 3? Sí, ok, nos vamos, digamos, ¿es mayor? Sí, nos vamos hacia la izquierda. Ok, siempre preguntamos si el valor es menor que el nodo en el que estamos y si eso se cumple, nos vamos hacia la izquierda. Y preguntamos si este nuevo nodo es menor. Si es menor, nos vamos a la izquierda. Si es mayor, nos vamos a la derecha de este nodo. Entonces insertamos por acá. ¿Okay? Esa es la forma en que digamos, se utiliza este método. ¿Vale? Entonces, valor menor a raíz punto valor es igual a raíz punto izquierdo, ¿cierto? Bueno, nos vamos al nodo izquierdo. Recuerden que los nodos tienen un nodo izquierdo y un nodo derecho, según la definición que le dimos, ¿ok? Entonces, si el valor es menor a la raíz, nos vamos a raíz izquierda y hacemos la misma pregunta. Cuando lleguemos a la raíz izquierda, ¿cierto? Si ese nodo, ahora lo tomamos como raíz, ¿cierto? Ahora lo tomamos como raíz. El valor lo pasamos aquí también y pregunta lo mismo, y pregunta lo mismo. ¿Sí? Eso es una forma de recorrer un árbol, llamando a la misma ley, al mismo método, y preguntando nodo a nodo, donde vayamos llegando, si eso se cumple o no se cumple. Si el valor no es menor a la raíz, sino que es mayor, ¿cierto? Al valor que estamos evaluando, entonces nos vamos hacia el nodo derecho y decimos insertar recursivo, ¿cierto? Que es otra vez un llamado a este mismo. Este insertar recursivo, ¿qué va a hacer? Va a preguntar lo mismo. Al nodo en que lleguemos, ¿sí? Va a preguntarle si el número es menor, pues se inserta a la izquierda. Si no, se inserta a la derecha, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que trabaja este método, ¿vale? Y vamos a ejecutar un momento nuestro programa. Y vamos a agregar un valor, por ejemplo, vamos a agregarle 10. Vamos a agregar el nodo. Vamos a agregar, por ejemplo, el 8. ¿Cierto? Y vamos a darle a agregar nodo. ¿Hacia dónde se va a insertar el 8? ¿La izquierda o la derecha?
según este método? Izquierda. Izquierda, ¿cierto? Porque es menor, ¿cierto? Menor Porque el que la valor a raíz. insertar es menor a el nodo donde estamos posesionados ahora. Entonces se va hacia la izquierda. ¿Ok? Vale. Entonces yo voy a insertar ahora el 7, el 5, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando yo inserte el 5, este método va a ser llamado y le vamos a pasar el valor de 10 como raíz y le vamos a pasar el valor a insertar, que es 5. ¿Ok? Y preguntamos, ¿la raíz es nula? No, no es nula porque ya existe, hay un 10 allí. ¿Ok? Como no es nula, evaluamos. Valor es menor a raíz punto valor. ¿El valor es menor a este? Sí, porque es 5 y aquí está 10. Entonces nos vamos hacia dónde? Hacia el nodo izquierdo. Y volvemos a llamar al mismo método aquí. Es decir, aplicamos la misma lógica. Tomamos el valor y preguntamos, asumamos que esta es la raíz ahora. 5 es menor a 8. Es decir, esto. Se vuelve a preguntar. Sí, ok, nos vamos al nodo izquierdo. ¿Vale? Eso es lo que vemos allí. ¿Ok? Eso es lo que hacemos ahí. De esa manera es que se van articulando los elementos en el árbol, con el llamado recursivo de insertar recursivo. ¿Okay? Bien, si es digamos, mayor, entonces, perdón, se inserta hacia la derecha, de la misma forma. ¿Okay? En todo caso, siempre se está retornando el nodo raíz, que es el nodo, digamos, a insertar como tal. Muy bien, entonces este método se llama acá el insertar. Sí, básicamente lo que hace, mire que este void significa que este método no retorna nada, ¿ok? Pero sí recibe un parámetro que es el valor entero, ¿vale? Entonces ahí lo que vamos a hacer es tomar, decir raíz es igual a insertar recursivo. Recuerden que insertar recursivo es un método que devuelve un nodo. Ese nodo devuelto lo vamos a guardar aquí en este objeto llamado raíz, que es el atributo de la clase. Okay. Bien, de esta manera se articulan insertar e insertar recursivo. ¿Listo? Muy bien. Vale, entonces este insertar recursivo siempre está devolviendo el primer nodo. ¿Y por qué es importante devolver el primer nodo después de que se inserta? ¿Cierto? Porque uno puede decir, bueno, pero el objetivo de este método es insertar un valor, por ejemplo, el 6 aquí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué gracia tiene devolver la raíz? Para que la tengamos ahí presente, almacenada aquí en este atributo. Bueno, porque todo empieza desde la raíz y este es el nodo por el que empieza todos los recorridos. Este nodo raíz es el que le abre la compuerta a el resto de valores. Entonces, por eso siempre hay que tenerlo bien referenciadito, guardado. Es la compuerta principal de todo el árbol y por eso es importante que se devuelva. Cada vez que nosotros insertemos de forma recursiva, es probable que estemos creando un nuevo árbol porque lo estamos, digamos, insertando aquí, ¿vale? Pero digamos que es posible que entonces este árbol quede muy modificado, ¿vale? Digamos, para manejar esas modificaciones y que siempre tengamos el nodo raíz, siempre lo vamos a retornar para guardarlo aquí, en nodo raíz, y tenerlo bien presente allí porque este señor es el que le da la entrada a todo el árbol. Muy bien, de esa manera se despliegan estos métodos. Aquí yo voy a disminuir un poquito más para que se vea todo. Toda la firma, miren que esta firma es muy larga. ¿Okay? Esta firma lo que quiere decir es dibujar árbol. Es un método vacío, quiere decir que no devuelve nada. Va a hacer una operación, pero no va a devolverte ningún valor. ¿Okay? ¿Qué operación es la que va a hacer? Pues dibujar el árbol. Dibujar el árbol. El dibujar el árbol, pues no retorna nada. Es simplemente que va a graficar algo y ya. ¿Listo? Entonces recibe por parámetro un objeto de la clase graphics, que es el que nos permite en
en Windows Forms, dibujar objetos dentro de un panel, ¿ok? Dentro de, pues, de un contenedor cualquiera. Recibimos un nodo, que es el nodo a dibujar, ¿cierto? Y recibimos unos dos parámetros, X y Y, que son las coordenadas donde va a estar dibujado ese nodo. Y luego decimos, recibe una distancia en X y una distancia en Y para que nos ayude a dibujar, pues también otros aspectos del árbol. Por ejemplo, la línea. Eso es básicamente para dibujar estas distancias nos van a servir para dibujar la línea. ¿Ok? No sé si ustedes lo saben, pero en Windows Forms tenemos por cada circunferencia, pongámosle que sea como una elipse, ¿cierto? Hay, digamos, esta es la elipse que yo veo, la que yo veo en mi aplicación, esta que está aquí, la redondita, pero digamos que imaginariamente, sin que lo veamos, está esa circunferencia, esa elipse está circunscrita en un rectángulo, ¿cierto? Está dentro de un rectángulo. Y las coordenadas en las que se va a dibujar son estas, las coordenadas de esta esquinita, ¿vale? De esta esquinita. Esta esquinita tiene unos valores, ¿cierto? Unos valores respecto a qué? A la pantalla, a la ventana donde se va a dibujar. Toda ventana tiene, digamos que yo tengo esta ventana y tengo este punto aquí. Esta es la distancia en X y esta es la distancia en Y. Este es X y este es Y. O sea que este puntico de aquí tiene como coordenadas X, Y. Primero es el ancho y luego es la altura, pero de arriba hacia abajo, medida de arriba hacia abajo. Entonces, este puntico de aquí, donde se va a dibujar la elipse, el que está en la esquina del rectángulo que circunscribe al nodo, es el que me va a determinar las coordenadas del nodo. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente estas dos, X y Y, las coordenadas de ese nodo. Muy bien, entonces recibimos como parámetros esos, digamos, todos estos objetos y esos valores y preguntamos si el nodo es nulo, entonces retornamos, es decir, no hacemos nada. Si el nodo es nulo, el nodo raíz es nulo, no, pues, o el nodo que nos pasan para que dibuje no tiene valor dentro, no tiene ni valor a la izquierda, ni valor a la derecha, que son los valores que debe tener un nodo, ¿cierto? Cuando un nodo es nulo es porque aquí no hay valor. Aquí tampoco hay valor y aquí tampoco hay valor. No hay valor aquí, ni acá. Eso es un valor, eso es un nodo nulo, ¿cierto? Entonces preguntamos si el nodo es nulo y si lo es, entonces no hacemos nada. Eso es lo que quiere decir ese return. Es decir, retorne el control a donde fue llamado este método, pero no haga nada, no haga más nada. El resto de líneas no se van a ejecutar. Ok, de lo contrario, es decir, si el nodo no es nulo, es porque tiene un valor, ¿cierto? Al menos debe tener un valor dentro, por ejemplo, tiene un 3, y quizás acá abajo tiene otro nodo, quizás, y acá un valor nulo, por ejemplo. Puede ser, ¿cierto? Entonces tiene ya un valor y tiene otros valores, así que ya no es nulo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear un objeto de tipo pen para dibujar, ¿cierto? Y le ponemos que ese va a ser un color negro, un lápiz negro. Una brocha sólida, ¿cierto? Que tenga un color light blue. ¿Listo? Un brush que es foam brush igual a new solid brush. Son elementos que vamos a necesitar para hacer dibujar el árbol. ¿Ok? La fuente va a ser de tipo Arial y el tamaño va a ser 10. Es decir, que estos nodos que se van a dibujar acá tienen estas características. Esto es un Arial, ¿cierto? Y tiene un grosor, tiene un fondo, un color de fondo, etc. Esos son ese tipo de valores que uno ve acá. ¿Listo? Bien, entonces va a tener un radio también de 20. Ustedes saben que radio es la distancia del centro
En una circunferencia es la distancia del centro a cualquier punto de afuera. Es decir, va a tener un radio de 20. ¿20 qué? Píxeles. ¿Ok? Esos son 20 píxeles, 20 punticos allí. Ese es el tamaño de los nodos que se van a dibujar. Sí, 20 píxeles. De aquí a acá hasta el centro hay 20 píxeles. Listo. Muy bien. Luego dibujamos digamos, el nodo, ¿no? A partir de estos elementos que vienen acá. Recibimos un parámetro llamado gráficos. Perdón. Recibimos un parámetro llamado gráficos a través del cual vamos a dibujar una elipse utilizando la brocha configurada, ¿cierto? Es decir, esta brocha que es el que le pone el color azul claro en el fondo, ¿cierto? Y vamos a tomar como coordenadas de inicio de este nodo X menos radio, Y menos radio, ¿vale? Porque fileLix lo que hace es preguntarme qué brocha vas a usar para darle el color, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos coordenadas de ese nodo? O sea, ¿dónde lo voy a dibujar? ¿Cierto? ¿Y cuál es el ancho y el alto? El ancho y el alto de ese nodo, ¿ok? El ancho y el alto. Vale, entonces yo le voy a decir que me los dibuje con estos valores. El ancho es 2 veces el radio y el alto 2 veces el radio. ¿Ok? Con eso garantizo que tanto altura como ancho son iguales desde el centro. En otras palabras, garantizo que estoy dibujando una circunferencia. Tanto el ancho como el alto son de valores iguales. Entonces, porque esto es el ancho y este es el alto, quiere decir que los nodos van a salir dibujados como una circunferencia con esas características. Sí, una circunferencia. Bueno, ahí está. Entonces, luego esto es un draw helix y es un draw helix, dibuja es el contorno, ¿vale? El contorno que utiliza un lápiz de color negro, ¿cierto? Sería el que dibuje esta linecita que está alrededor. Ese alrededor es lo que hace este draw helix. Utiliza el pen, ¿vale? Vamos a utilizar las mismas coordenadas y las mismas alturas para que de esa manera coincida perfectamente tanto el borde alrededor como el relleno de adentro. En otras palabras, ese es el relleno y ese es el borde. Bien, luego a través de este objeto vamos a llamar al drawString para que dibuje el valor como tal, ¿cierto? Y tomamos el valor porque ese es el otro atributo que tiene esto. Entonces, tenemos el valor, por ejemplo, un 12, y ven aquí que dibujo 3 cositas. Uno es la línea negra alrededor, otra es la elipse que está aquí adentro de fondo azul claro con unas dimensiones y otra característica es el valor 12. Esos 3 elementos se juntan para mostrarnos este objeto. ¿Ok? Esas 3 líneas de código realizan eso. Bien. Vamos a irnos entonces a dibujar las conexiones y los nodos hijos. Si el nodo que estamos trabajando o dibujando izquierdo no es nulo, ¿qué quiere decir? Que hay otro nodo allí para dibujar, ¿cierto? Entonces, tomamos ese nodo. Si el nodo izquierdo es, digamos, si el nodo izquierdo no es nulo, ¿vale? Vamos a llamar al método dibujar árbol, es decir, al mismo método donde estamos, para que se le aplique la misma lógica a ese nuevo nodo, ¿ok? La lógica que hemos estado estudiando. Bien, y se dibuja previamente la línea. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que tenemos acá. Con estos valores los calculamos para que haya una distancia y una distancia, digamos, hacia la izquierda. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es tomar el valor, la coordenada del nodo anterior y le vamos a restar una distancia en X. Básicamente lo que estamos haciendo es esto. Si tenemos un nodo aquí, ese nodo está a una distancia en X,
cualquiera. Y si queremos dibujar a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Si hay que dibujar a la izquierda, hay que dibujarlo como por acá. Es decir, la distancia en X es menor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es menor? Porque se restó una distancia de este nodo a este nodo. Es decir, esta distancia se le restó a esta otra, a la distancia que quiero poner los nodos, ¿cierto? Y eso me da una distancia resultante que es la que, donde va a estar ubicado el nuevo nodo, ¿sí? Entonces se resta esta distancia menos esta otra distancia, ¿cierto? Menos esta distancia. Entonces sería como un D menos X o algo así, para que nos dé esta otra de aquí, que es donde va a estar el nuevo nodo. Entonces básicamente es lo que hacemos acá. ¿Y qué hacemos con la altura? Si se dieron cuenta, la altura aumentó, porque la altura, si yo tengo un nodo aquí y luego voy a dibujar otro acá, ¿cierto? La altura sí aumenta, porque la altura es primero esta y luego tenemos una distancia, más o menos así, que es la distancia en la altura que separa los dos nodos, ¿cierto? Entonces hay una altura resultante, que es la suma de esta más esta otra, ¿sí? Entonces allí en Y es porque vemos que se suman las, perdón, acá en esta se suman las distancias en Y, mientras que en X se restan. Esa es la razón, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que hace, digamos, dibujar árbol. Y hacemos que distancia sea la mitad, la distancia en X sea ya la mitad y pasamos igualmente la distancia en Y como parámetros. Ok, vamos a seguir hacia adelante. Si nodo derecho no es nulo, o sea, ya estábamos evaluando el nodo izquierdo primero. Si no es nulo, ¿cierto? Se hace exactamente lo mismo, pero análogo hacia la derecha, ¿sí? Acá lo que aumenta es la distancia en X, ¿cierto? Y también va a aumentar la distancia en Y. ¿Por qué? Porque si tenemos un nodo aquí, ahora lo vamos a dibujar acá, ¿cierto? La distancia en X, si tenemos, perdón, si tenemos una pantalla, la distancia en X de este es aquí y la distancia en este, la distancia entre ellos dos es esta, es decir, la distancia de este otro nodo es la suma de esta distancia más esta pequeña distancia. Es decir, se suman las distancias en X para poder dibujar hacia la derecha. Y lo mismo que como está abajo, se suman las distancias en Y. ¿Listo? Entonces, eso hace que se dibuje hacia abajo. Ese es el método también recursivo de dibujar árbol. Espero que aquí se quede claro cómo lo tienen que programar. Porque este es, digamos, esto es así. Y tenemos entonces obtener preorden. Bueno, que ya esos son un listado. Obtener preorden lo que nos va a devolver es esto. Según estoy diciendo que los métodos tienen algo llamado firma, que es esto, este encabezado acá. Y antes del nombre, lo que está diciendo es, especificando, es el tipo de dato que va a devolver, la cosa que va a devolver esta máquina, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo que va a devolver? Un listado de enteros. Es decir, no es un entero, sino un listado de enteros. El listado de enteros que corresponde al recorrido en preorden. ¿Listo? Este método también es, digamos, se apoya de este otro que se llama preorden. ¿Listo? Preorden. Y ese preorden lo que vas a hacer es tomar un nodo, ¿cierto? Y tomar una lista de resultados, una lista de enteros de tipo resultado y va a preguntar si el nodo es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, entonces agrega a la lista resultado un nodo con al valor del nodo, ¿vale? Porque add recibe un valor entero. Entonces vamos a enviar allí el valor entero. Preorden, ¿vale? Llamamos al método, al mismo método preorden y agregamos el valor correspondiente a izquierda, llamamos nuevamente y pasamos el valor correspondiente a la derecha, ¿vale? Eso es lo que hacemos en el preorden. Preorden, entonces, como ustedes saben, ¿quién sabe a qué se refiere el recorrido preorden? ¿Qué hacemos? ¿Qué imprimimos primero? ¿Qué tenemos en cuenta en primero? La raíz. La raíz, ¿cierto? Es decir, en este caso es el nodo principal.
Y luego, ¿qué hacemos después? ¿A quién El de tenemos en izquierda. cuenta? El de la izquierda. Y es por eso que agregamos, ¿cierto? Ahora el izquierdo y luego el de la derecha. Ese es el, De la derecha. exacto. Ese es el recorrido que hacemos en el preorden. Y de esa manera vamos a ir agregando en forma el nodo central y luego ya pasamos al nodo izquierdo y luego pasamos al nodo derecho. ¿Vale? Ese es preorden. De esa manera, como este método es recursivo, va a ahondarse en todo el árbol porque a cada nodo que va encontrando le va preguntando lo mismo. ¿Este nodo es nulo? No, ok, entonces agreguemos el valor de este nodo. Luego llévame al nodo izquierdo y en el nodo izquierdo preguntamos lo mismo. ¿Este nodo es nulo? No. Ah, bueno, entonces imprimamos, agreguemos a esta lista que vamos a devolver, ¿cierto? Ese nodo, el valor de ese nodo y así sucesivamente. Y luego cuando se acaban los izquierdos, va hacia los derechos. Bueno, eso es básicamente lo que hace este método. Muy bien, eso es preorden. Eso es un recorrido en preorden. Este recorrido en preorden se va a llamar acá, ¿cierto? Y se va a obtener todo ese recorrido en una lista de enteros que será el resultado, ¿cierto? De este método, obtener preorden. Este método, entonces, obtener preorden, te va a alargar, te va a sacar hacia afuera el listado de números que en el orden de preorden, porque eso se ha definido acá. Pues, estos dos van de la mano. ¿Okay? Y luego viene el método dibujar preorden, y este dibujar preorden lo que hace es recibir, ¿cierto? Dibujar preorden, pero mira, tengo la garganta un poquito mala. Disculpen. Dibujar preorden recibe por parámetro unos gráficos, un objeto de tipo graphics, que le vamos a llamar gráficos, un recorrido, ¿cierto? Que es el listado de preorden que nos alarga este método, este de acá, obtener preorden. Ese listado de números en preorden lo vamos a, el listado que vamos a dibujar lo pasamos también por parámetro, ¿vale? Entonces fíjense que esta máquina te está diciendo, ok, necesito que me digas los siguientes, para dibujar tu preorden, ¿cierto? Para dibujarlo, necesito que me digas dónde lo vas a dibujar, y ese sería este parámetros, qué vas a dibujar, qué dibujar, ¿cierto? Coordenadas y una distancia, ¿ok? Eso es básicamente los datos que te pide esta máquina para poder funcionar. Entonces, toma estos datos y empieza a operar de esta manera. Dibujamos, creamos un lápiz de color negro, una brocha, un foam brush, ¿cierto? Este es para dibujar digamos, el contenido, el valor, ¿cierto? Y este, como tal, el tipo de letra, que es Arial, también de 10. Básicamente, como esos son los valores. El radio es igual a 20 también, ¿ok? Ya expliqué lo que es el radio igual a 20 píxeles. Y vamos a decir lo siguiente. Este preorden es una lista, ¿cierto? Que vamos a recorrer en este ciclo for. Esto también es programación orientada a objeto. El ciclo for es como una instrucción que se le da al programa, ¿vale? Para que haga una acción repetitiva un número determinado de veces. ¿Cuántas veces vas a recorrer el árbol? ¿O cuántas veces vas a hacer esta función? Esto que está acá adentro. Pues dependiendo de lo que le pongas acá, ¿vale? Básicamente aquí lo que diga es, toma la cantidad de valores que tiene esa lista. Si son 10, entonces tú vas del 0 al 9. ¿Por qué? Porque las listas empiezan desde el valor 0, 1, 2. Hagan de cuenta que ustedes tienen un listado de enteros, por ejemplo, 12, 34, 56, 37, etcétera, cualquier cosa. Esta es una lista de números, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la posición 0 de la lista, es la posición 1, la posición 2, la posición 3. Si tuviéramos 4 números,
esos 4 números es lo que se le llama el count de la lista, ¿cierto? Es este número de aquí, ¿sí? Entonces, usted tiene, para imprimir o recorrer toda esta lista, tiene que ir del 0 al 3, del 0 al 3, es decir, del 0 hasta antes del 4, que es el count, ¿vale? Eso es básicamente lo que quiere decir esto. Y vaya incrementando de 1 en 1, es decir, primero vaya al 0, después vaya a la posición 1, después vaya a la posición 2, el 3, y cuando llegue al 4, ya esta condición no se cumple porque 4 no es menor a count, que también es 4, 4 no es menor a 4, y ese ciclo se rompe. Eso garantiza de que ese recorrido sea de principio a fin. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor, ¿cierto? Dame el valor que está allí en esa lista, en la posición que estemos, en la 0, en la 1, en la 2. Acuérdense que iba cambiando de valores, ¿cierto? Y guardemos ese valor aquí. Y pues nada, luego tomamos, ¿vale? El post X y va a ser igual a X más Y por distancia en X. Bueno. Luego tenemos que con esos valores vamos a dibujar los 3 elementos que dibujan el nodo, ¿vale? Y ese es básicamente la misma lógica que acabo de explicar, no la voy a explicar otra vez, ¿vale? Para que ahorremos un poquito de tiempo. De esa manera, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en este método? Dibujar el preorden, ¿listo? De esta manera se dibuja el preorden. Entonces, ya hemos visto los métodos para agregar nodos, ¿cierto? Si es menor, se agrega a la izquierda, vamos a poner un 10, ¿cierto? Y se agrega a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y acá, el recorrido en preorden, ¿listo? Que va acomodando esos valores en el recorrido preorden. Primero la raíz, aquí está la raíz, ¿cierto? Y después que viene el izquierdo, ¿cierto? Después viene el izquierdo de S. O sea, si estamos aquí, el izquierdo de 12, que es 10. Como 10 ya no tiene hijos, nos devolvemos y preguntamos si este tiene derecho. No, no tiene. Ok, nos devolvemos. Preguntamos si este tiene derecho. Ahora, sí, sí tiene 56 y se dibuja el 56. Ese es el recorrido en preorden. Ok. Vale, entonces eso es lo que hace este dibujar preorden. Hace ese recorrido y va dibujando. Y este es el código. Muy bien. Obtener inorden, digamos que es similar, análogo al preorden, ¿cierto? A lo que acabamos de ver acá arriba. Solo que, digamos que este par de métodos, ¿cierto? Va acá a recorrer primero en inorden. ¿Quién va primero en el recorrido inorden? El nodo izquierdo. Luego va la raíz, ¿cierto? Y luego el nodo derecho. Aquí se cambia, es muy similar. Fíjate que este inorden es muy similar a preorden. Pregunta si el nodo es nulo y luego establece los recorridos. ¿Ok? Pregunta si el nodo es nulo y luego establece los recorridos. Solo que el recorrido acá es primero el izquierdo, después la raíz y después el derecho. Ese es el inorden, ¿vale? Y ese inorden es el que va aquí a ayudar a este otro aquí para que alargue la lista. Este sí va a devolver una lista de nodos en inorden. Y ese es el que se ejecuta cuando escribimos, por ejemplo, ya tenemos varios valores, ¿cierto? Tenemos estos valores acá, ¿ok? Y es el que se ejecuta aquí. El que te da este listado, este es el listado de inorden. Entonces, este método dibujar, va cogiendo los valores de esa lista y dibuja primero aquí, y luego dibuja acá, y luego dibuja el este y este, ¿cierto? En la misma distancia, perdón, en la misma altura, altura sí, porque esta es la altura de aquí a acá, es la misma altura. En Y, lo que va variando es la distancia, porque esta distancia tiene que ir aumentando. Primero este nodo aquí, después este nodo acá. Miren que el siguiente nodo está más acá,
¿cierto? Y el siguiente es más larga la distancia, pero la altura se mantiene igual. Eso garantiza que salgan todos alineados, uno al lado del otro. Entonces, básicamente, es lo que hace este dibujar in orden, ¿ok? Que este es el método, que es bastante similar al método anterior, ¿vale? Ese tiene la misma lógica, un recorrido de principio a fin con un ciclo for, ¿vale? Y acá los elementos que se necesitan para dibujarlo. Okay. Básicamente es eso. Ustedes hagan la captura si quieren, para que igual la grabación se les va a compartir. Bien, entonces luego viene de forma análoga el obtener post-orden, que tiene este mismo, pero el recorrido post-orden es que primero es el izquierdo, sigue siendo izquierdo primero, derecho, raíz. Derecho y la raíz, correcto. Esta representaría la raíz, ¿ok? Entonces ese sería el post-orden. Y luego viene el método dibujar post-orden, que es igualmente muy similar a los demás, a los otros dibujar recorridos, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Definimos los elementos que vamos a utilizar y luego recorremos con la lista entera de post-orden, ¿vale? Que es la que nos alarga este método de acá, obtener post-orden, es el que nos ha listado de post-orden. Entonces, básicamente, lo que hace este método, ¿ok? Bien, yo creo que eso sería lo principal de esta clase árbol binario. Y con eso ya tenemos entonces la clase nodo y la clase árbol binario. ¿Listo? Y bueno, entonces nos regresamos acá a la interfaz, ¿cierto? Y lo que vemos acá, como ya había dicho, son un input, un botón de agregar nodo, el botón de salir y 3 paneles. ¿Okay? Este se llama, a ver si le puse, no, no, se me olvidó, Textbox 1, ¿vale? Y este es el panel este se llama panel árbol, ¿ok? Y estos otros se llama, por ejemplo, panel preorden, panel in orden y panel post-orden, ¿ok? Vale, estos paneles, ¿vale? Tienen un, digamos, tienen un, eso se le llama, acá se le llama, se me escapó ahora mismo la palabra en Windows Forms. Tienen una propiedad de método, ¿cierto? Que es un handler llamado pain, ¿cierto? Un evento era la palabra que estaba buscando. Tienen un evento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero programar el evento pain, el evento pain es el que me permite dibujar sobre este panel. ¿Listo? Es el que me permite dibujar sobre este panel. El evento pain de este panel es el que me permite dibujar sobre este panel. ¿Y cómo lo activo? Entonces, yo le doy un clic nada más a este panel y acá en propiedades me voy a los rayitos y le voy a dar doble clic. Busco el que dice paint y le voy a dar doble clic. Antes de darle doble clic está vacío igual que estos de arriba. Pero cuando le dé doble clic se me va a poner esto aquí así vacío. ¿Listo? Y yo lo que voy a hacer es, digamos, escribir este código, ¿vale? Pero vamos a regresarnos un poquito antes y igual voy a señalar este aquí y voy a buscar acá en los rayitos paint y le doy doble clic para que me lleve hasta acá y esto se va a dibujar, se va a mostrar vacío sin estas líneas de código. Okay. Lo mismo voy a hacer con los otros dos, exactamente el mismo proceso. ¿Vale? Entonces, con esos ya tenemos un esquema para empezar a programar el evento de este botón, agregar nodo. Entonces, para el evento de este botón, ¿cierto? Yo podría simplemente darle doble clic. Y cuando esté aquí, voy a, digamos, a programar esto. Pero antes de todo esto, yo necesito crear acá arriba, al principio de mi clase, voy a crear un objeto, esto es un atributo de clase,
del tipo árbol binario búsqueda, que es la clase que acabamos de ver, esta que estábamos estudiando hace rato. Yo la puse ABB de árbol binario. Es igual a new árbol binario de búsqueda. Eso es simplemente un atributo, ¿no? Un atributo. Muy bien. Entonces, aquí tengo el constructor de este formulario form 1. ¿Ok? Esto ya viene con el código. Cuando creo un formulario, ya esto viene. Lo que no viene es estas líneas de acá. ¿Cierto? Estas líneas de acá, aquí es un poquito más complejo para explicarles. Vamos a ver si me hago entender. Cuando ustedes creen un panel, en este caso el panel árbol, preorden, inorden y posorden, que son los 4 paneles, lo que se está creando por detrás es un objeto, ¿cierto? Que es un atributo de la clase form1. Esos objetos tienen un evento llamado paint. ¿Qué dije que significaba el evento paint? Que es el método o el evento que me permite dibujar un elemento dentro de este panel, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ok, lo que tenemos acá es un más igual a new paint event handler panel árbol paint. Esto, digamos, aquí es donde está la parte compleja para explicarles, porque eso se le llama suscripción de evento. Y una suscripción de evento es básicamente como que, bueno, la programación previa y automática que viene del evento, de este objeto, agréguele este otro método. Es decir, active este método cada vez que usted quiera dibujar en este panel. En términos sencillos es eso. Cada vez que usted quiera dibujar en este panel, por favor, llame a este método. A este método que está acá, panel árbol paint. ¿Y quién es ese método? Panel árbol paint es este de acá. ¿Y qué hace ese método? Ok, toma un objeto de la tipo graphics, ¿cierto? Y va a dibujar. Vamos a llamar al objeto ABB, que es el que está acá arriba, el árbol binario. Vamos a llamar a ese objeto y vamos a dibujar un árbol pasándole los parámetros que ese objeto necesita para dibujarse el árbol. ¿Okay? Eso es lo que hace que en el panel árbol se dibuje el árbol que yo le indique, ¿vale? ¿Eso qué garantiza? Programarlo así de esta manera. Garantiza que el árbol esté, digamos, siempre actualizado. Nunca, digamos, si yo agregué un nuevo nodo, entonces el árbol, digamos, este objeto se refresque, por decirlo así, y se dibuje un nuevo árbol. Eso es lo que hace básicamente esto. Digamos, cada vez que yo agrego un nuevo nodo, ¿cierto? Entonces lo que hace es esto. Aquí pareciera que se agrega solamente esta línea y el nuevo nodo, pero en realidad se dibujó todo el árbol. Todo. Lo que pasa es que se hace a una velocidad impresionante que parece que simplemente se agrega estos 2 elementos. ¿Okay? Si yo agrego un nuevo elemento, 23, se va a redibujar todo el árbol. O sea, se va a borrar todo y se va a agregar todo de una vez. Entonces, por eso da la impresión que digamos que está agregando simplemente un nuevo elemento, pero es que se está dibujando todo el árbol. ¿Ok? Entonces, no sé si se dan cuenta cuando yo agrego que como que digamos, las aristas como que titilan, ¿cierto? Vamos a mirar. 67. Pareciera que titilaran, pero muy rapidito. Eso es básicamente que todo el árbol se está volviendo a dibujar, todo completo. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hace digamos, agregar a este método como parámetro de este evento. Esto es un poquito más avanzada, esa programación, pero eso es lo que tendrían que ustedes codificar para, digamos, para que esto funcione.
otras palabras, estoy pasando por parámetro un método, no ya un valor entero, no un objeto, sino un método, ¿cierto? Lo estoy pasando como parámetro de otro método para suscribirlo al evento PaintEventHandler. Es decir, cada vez que usted tenga que dibujar sobre el panel árbol, llame a este método. ¿Y qué es lo que hace ese método? Redibujar el árbol actualizado. Eso es básicamente lo que hacemos. Es la forma en que podría explicárselos. Bien, igualmente, cada vez que usted quiera dibujar en el panel preorden, usted tiene que llamar al método panel preorden paint para que se redibujen, ¿cierto? Todos esos nodos se vuelven a dibujar en el preorden. Entonces tenemos esto, vamos a agregar 43 y aquí en preorden se va a dibujar esto, ¿vale? Y si yo agrego otro, lo que hace es borrarlo, este listado, y volverlo a escribir, pero de forma súper rápida, de tal manera que uno cree que está agregando solamente esto, pero no, está agregando todo de una vez en actualizado, de forma actualizada. Entonces, básicamente es lo que hace esto. Al igual por cada uno de los demás órdenes, ¿sí? Preorden, inorden y posorden. Eso es básicamente lo que hace esto. ¿Okay? Bien, esto lo tenemos, recuerden, en el constructor de esta clase. Básicamente lo que tenemos ahí. Bien, cuando tengan un método así, ¿cierto? Lo que pueden hacer es no lo borren aquí porque se les daña todo. No sé si a alguno ya le pasó en fases anteriores o en esta. Yo creo que ya en esta no les pasó porque deben tener ya la experiencia, pero tienen que darle clic aquí, ¿cierto? Y darle doble clic acá para borrar esa línea y luego ya borrar eso. Bien. Este botón 1 es me imagino que es este. Se me olvidó ponerle nombre, agregar nodo, ¿cierto? Entonces ese botón 1 aquí, ¿cierto? Es lo que tiene que pasar, ¿sí? Cuando yo le doy doble clic aquí, yo creo que ya ustedes tienen esa experiencia de lo que es un evento. Entonces, esto se va a mostrar así vacío, ¿cierto? Y yo le voy a colocar todo este código. Preguntamos, ¿sí? Vamos a transformar lo que esté escrito en el textbox 1, que es el número que esté allí, vamos a tratar de pasarlo y guardarlo a este valor, a esta variable de tipo entero, que es valor. ¿Qué pasará si, por ejemplo, yo ingreso una G en vez de un número, un ejemplo, y le doy a agregar nodo? Por favor, ingrese un valor válido. ¿Listo? Sale ese mensaje. Por favor, ingrese un valor válido. ¿Ok? Eso es lo que hace este try-parse. Y try-parse es un método impresionante, muy bonito, muy bacano, ¿cierto? Porque hace una tarea y además de hacer la tarea te indica si la pudo hacer o si no la pudo hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el try-parse? Pasar, ¿cierto? El texto o el carácter que esté escrito aquí en el text box, que sería esto que está aquí, lo que yo escribo, por ejemplo, si yo escribo un 5, ese 5 no lo está viendo como un número, lo está viendo como texto, ¿cierto? Como texto. Es como escribir un 5 en un bloc de notas. Eso no es un número, eso es texto, ¿cierto? Porque con ese número no puedo hacer operaciones. En bloc de notas no puedo hacer operaciones. ¿Por qué? Porque es puro texto. Cuando yo escribo aquí es como si escribiera en el bloc de notas, texto. Pero lo que vamos a tratar de hacer es transformar ese texto a un valor que sea realmente numérico. ¿Listo? Entonces, si aquí se escribió un número, esa transformación a número real, ¿cierto? Lo hace el try-parse. Si, por ejemplo, escribimos una letra, una G, una F, algo que no sea un número, ¿cierto? Entonces el try-parse va a tratar de hacer esa transformación, pero como no pudo, devuelve el mensaje, no pude hacerlo. Y entonces, como devuelve el mensaje que no pudo hacerlo, es que vamos a mostrar el por favor ingrese un valor, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace esto. Por eso está dentro de un if. El try-parse lo que hace es intente hacer esa transformación. Si se pudo hacer, ejecute esto. Si no se pudo hacer, entonces haga esto otro.
Es por eso que si se escribe un valor que no sea correspondiente a un número, cualquier cosa, y le doy a agregar nodo, manda este mensaje. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, bueno. Entonces, bien, si se pudo, es decir, si lo que está escrito en el textbox corresponde a un número, entonces tome ese árbol binario y llame al método insertar. Ese método insertar es el que ya estudiamos en la clase anterior. Árbol binario búsqueda. Acuérdense que ABB es un objeto de esta clase. Entonces, eso llama a ese método insertar y le pasa el valor que acabamos de transformar, ¿cierto? Y que está guardado en la variable valor. ¿Listo? Y luego limpia el textbox, ¿cierto? Es por eso que nosotros vemos que cada vez que se ingresa, esta caja queda vacía nuevamente. Lo limpia. Bien. Y bueno, aquí, entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, con este método invalidate, estamos obligando a que en el panel se vuelva a dibujar lo que esté dibujado. En el panel preorden se vuelva a dibujar lo que esté dibujado. En el inorden y posorden igualmente. Eso es lo que hace, refuerza de forma forzosa, hace que esto se ejecute de esta manera. Eso es lo que hace invalidate. Entonces, en la lógica de este botón clic, que es el método, el botón agregar. Esto. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos acá un método que se llama panel árbol paint, que es el que se muestra así vacío cuando yo voy allá, ¿cierto? Y le doy doble clic al evento paint, entonces sale vacío y yo le escribo este código que lo que hace es llamar al método dibujar árbol y le pasamos estos parámetros. De forma análoga, el panel preorden, el panel inorden, ¿cierto? Que lo que hace es llamar, aprovechar el objeto ABB de árbol binario de búsqueda y llamar a los métodos correspondientes que fueron los que estudiamos en la clase árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Con sus respectivos valores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos acá el panel inorden, panel postorden paint y el botón salir, que es application.exit. ¿Listo? Entonces, esto es el contenido de esta aplicación. ¿Listo? Es el contenido de esta aplicación. Vamos a terminar de ejecutarla. Y vamos a darle 12, 56, 45. ¿Dónde lo va a agregar? ¿Aquí o aquí o acá? Según lo que vimos. 45. ¿Lo va a agregar a la izquierda del 12 o a la derecha del 12? A la 45 izquierda. A la Los derecha menores a del la 12. izquierda. A la Derecha del derecha 12, del izquierda 12. del ¿En 56. qué? ¿En posorden? El 56. Ojo, para dibujar aquí este panel, ¿cierto? ¿Cuál fue la lógica que agregamos? Si es mayor, se dibuja hacia la derecha, Y si es ¿cierto? menor, Y a la luego llega izquierda. acá y pregunta, ¿es mayor que este otro? No, es menor, se dibuja a la izquierda. Si yo pongo acá, por Sí, 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 el ejemplo, árbol. 33, ¿cierto? Vamos a maximizarlo. Si pongo 33, ¿dónde se va a dibujar? ¿A la derecha o a la izquierda de la raíz? Izquierda de 45. A la izquierda de Derecha de la 45 la raíz. raíz. A la izquierda de 45. Excelente. ¿Ok? SC, digamos, es la forma, digamos, es la consecuencia de dibujar o utilizar métodos recursivos. La recursividad, digamos, entonces se utiliza para el recorrido de estructuras de datos ya más complejas. Por ejemplo, listas enlazadas, árboles binarios de búsqueda, etcétera, ¿vale? Los árboles binarios, así como cualquier otra estructura de datos, es la manera en que se organizan en la memoria RAM muchos datos.
muchísimos, muchísimos datos. Y las estructuras de datos están en todos los sistemas, en todos los sistemas están, ¿ok? Entonces, por ejemplo, incluso aquí, en esta panel, si nosotros pensamos que este panel de acá es el panel principal y este es un panel que está superpuesto encima de este otro, podemos decir que este es el panel mayor o el panel padre y este es el panel hijo, ¿cierto? Entonces, eso no se podría representar como un árbol. Por ejemplo, este es el valor, este es el objeto con todos sus atributos, ¿cierto? Tiene tal tamaño, tiene tal ubicación, etcétera, todos los atributos, ¿vale? Y si yo quiero representar la relación que hay entre este panel grande y este panel pequeño, yo podría decir, ok, este panel tiene un hijo. Ese hijo, ¿cierto? Tiene estos atributos, esos atributos. Uno podría pensar que en todos lados hay este tipo de relaciones. Si uno va, por ejemplo, a una página web, ¿cierto? Uno puede ir a una página web. Entonces, en esa página web, uno puede ver que hay una estructura HTML. Y la estructura HTML también tiene una, digamos, una relación de nodos, de padres, hijos, de árboles, ¿cierto? Hay una relación allí porque hay etiquetas que abrazan a otros, ¿cierto? Entonces hay una etiqueta mayor, después dentro de esa etiqueta HTML está otra etiqueta llamada body, que se representa el cuerpo, dentro de esa otra hay otra que hay, sí, o sea, es como el espejo, dentro de otro espejo, dentro de otro espejo, dentro de una cosa dentro de otra y dentro de otra, ¿cierto? Eso es lo que evidenciamos acá. Un panel, dentro de ese panel hay otro panel, dentro de ese panel puede haber otros paneles, es decir, ahí hay una relación de estructura de árbol. Siempre que veamos ese tipo de relaciones, ¿cierto? Ese tipo de posibilidades, bueno, puede haber este tipo de estructura. Y es que simplemente son ejemplos, o sea, esas estructuras están en todas partes. Y bueno, eso es básicamente lo que nos pedía la guía de actividades. Allí, si ustedes van a ver la grabación, pueden ver, repasar los códigos, escribirlos tal cual como los puse allí, y eso les va a dar el resultado idéntico, como el que pide la guía de actividades. Lo quise hacer así como para que, pues, aquí entre estudiantes entendamos lo que vayamos a entregar, el ejercicio que vamos a entregar. ¿Listo? Correcto, tutor. Muy bien, entonces, esto sería como la... Una ¿sí? pregunta. ¿Los paneles en qué parte es donde se consiguen? Los paneles. Sí, O sea, ¿cómo se inserta un panel? eso, Ok. eso. Sí, cada vez que tú tengas un formulario, te puedes ir al cuadro de herramientas, ¿cierto? Y en cuadro de herramientas, si no lo ves, lo puedes escribir, panel, bien escrito. Y sería este de aquí, panel. Ah, ok, Entonces, tu panel, gracias. este panel tú lo arrastras y lo puedes poner atributos, color de fondo, etc. ¿no? Para moverlo es aquí, en esta parte. Lo mueves y lo ubicas. Ok, muchísimas gracias. Vale, con todo gusto. Y eso es para armar esto es un input, esto que está acá, es un input. Ah, no, perdón, estoy mezclando, este es un textbox, estoy mezclando lenguajes, este es Sí, un HTML. textbox. Textbox, correcto. Textbox, que sería como El del nombre es un label. Valor enter Sí, es un sí, label. eso es. Valorante Y es el un otro es label, botón. ¿vale? Son Tutor botones. también utiliza. Tutor, entonces el panel hay que Sí. cambiarle el color, ¿cierto? Sí, para que se vea como más destacable. Aquí usted le da un solo clic al panel y se van acá a las propiedades y acá van a ver una que se llama back color. ¿Ok? Y ese back color, pues aquí, pues lo pueden modificar. Hay otras propiedades, pero bueno, esto básicamente lo que necesitan es el back color y ajustar el tamaño allí como para que se vea así. Para los Ok, referidos utiliza Interesante y también creativo. Así es, sí. Sí. Básicamente los paneles se utilizan para agrupar información dentro de ellos, que no se desborde. Entonces, si yo quiero dibujar un árbol,
yo lo hubiera podido dibujar sin panel, pero al usar un panel, lo estoy circunscribiendo como hijo de este otro. Es decir, este panel no va a dejar que ese árbol se dibuje por acá afuera, porque ese árbol va a existir solo dentro de este panel. Entonces, por eso ustedes ven que si el árbol se tiende a desbordar, porque por ejemplo colocamos muchos nodos hacia acá, no se va a salir del panel como tal, no se va a salir de la ventana ni nada, está contenido dentro de este panel. Entonces fíjense que ahí también hay una relación más o menos como de árbol, ¿sí? Un elemento dentro de otro elemento perteneciendo a él, solo dentro de él. Ok, ese sería como lo que le puedo decir al respecto de este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta adicional. Excelente explicación, tutor. Muchas gracias. Muchas dudas nos sacó. Bueno, con todo gusto. Todo gusto. Ustedes ven la grabación y ahí ya tienen todo ya prácticamente despejado. ¿Listo? Entonces, chicos, si no hay más dudas, nos vamos a descansar un poquito. Yo voy a escribirle entonces al ingeniero Fernando para que nos cierre la sala. Todo gusto. Feliz noche. Ok, Alfonso, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, tutor. Muchas Eduardo. gracias. Muy agradecido. Feliz noche, profe. Gracias. Gracias a ustedes por la asistencia. Hola, Alfonso. ¿Listo? El ingeniero, listo, sí, señor. Ok, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Entonces, Alfonso, y a cada uno de ustedes por la asistencia. Damos por terminado el CIPA. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Feliz noche, Alfonso. Gracias, ingenieros. Igualmente.